Pues bien, amigos, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a una mesa de diálogo más. En esta ocasión es la emisión número 515 y tendremos a nuestro invitado número 1079. Pues bien, continuando con esta nueva temporada de mesa de diálogo, por estas fechas, estamos grabando este 11 de diciembre y por eso, por lo mismo, agradecemos muchísimo a nuestro invitado, nuestro señor obispo Roberto Jenny, obispo de la diócesis de Ciudad Valles, que nos permita estar presente en este programa en un día pues muy complicado, ¿verdad? Entonces, señor obispo, bienvenido a Mesa de Diálogo y un gusto tenerlo. No, muchas gracias por esta invitación y pues un saludo a todos los que verán este entrevista, esperando que todos se encuentren muy bien. Claro, pues bien, señor obispo, es la primera ocasión que lo tenemos en Mesa de Diálogo a usted, hemos tenido al obispo anterior, y en esta ocasión quisiéramos aprovechar por lo del día de hoy y por lo de estas fechas, hablar un poquito de la celebración de la Virgen de Guadalupe y un poquito hablar de la cuestión de la Navidad. Y pues bueno, la catedral, actual catedral anteriormente de nuestro santuario de Guadalupe, pues es el centro este día y el día de mañana en la actividad grande del Día de la Huasteca, de la Virgen de Guadalupe en toda la Huasteca. Y quisiera que nos comentara sus impresiones de esta fiesta, en estas, pues esta es su quinta fiesta ya de la Virgen de Guadalupe como obispo, sus impresiones de esta celebración. Bien, pues desde hace unos días se oyen alrededor de la catedral, a veces cohetes, a veces los cantos de muchas personas que vienen de diferentes lugares en peregrinación. Estuvieron peregrinando de las parroquias vecinas de aquí de Ciudad Valles y hoy desde muy temprano los antorchistas. Y yo creo que eso refleja, manifiesta la gran devoción que nuestro pueblo tiene a la Santísima Virgen de Guadalupe. Una expresión de fe, de devoción, que los hace pues peregrinar a esta catedral santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y pues también traer sus plegarias, sus intenciones y después muchos de ellos regresar renovados en su esperanza, sus comunidades y familias. Y bueno, creo que siempre está presente en la población aquí de la Huasteca Potosina, porque este tema de la antorcha guadalupana, pues es algo que está verdaderamente acendrado en las colonias y en todos los municipios de la Huasteca, en donde pues salen este día y bueno, pues es un día complicado para la movilidad, pero que nos recuerda cada año pues la devoción que existe en la región por la Virgen. Y comparado, quisiera que nos comentara, comparado con otras, en este caso, Tampico, donde usted viene, cómo lo percibe, qué diferencias percibe para poder nosotros pues valorar lo que tenemos. En ambos lugares hay mucha riqueza, expresiones diversas, por supuesto. Yo he notado aquí en la Huasteca, sobre todo en una expresión como lo de la antorcha guadalupana, un poco más de personas que se quieren sumar, que se quieren organizar a este signo, claro. Yo creo que eso también hace que días antes y el mero día, pues aparezcan en las calles personas con su playera de la Virgen de Guadalupe, llegando a las comunidades más remotas, llevando el fuego de la esperanza. Eso creo que está un poco más difundido o bastante más difundido en esta zona de la Huasteca sobre todo. Y pues que vienen aquí a la catedral a encenderla y después llevar. Algunos incluso van hasta la Basílica de Guadalupe desde hace unos días y regresan. Entonces yo creo que es un signo que sí manifiesta una diferencia y una gran riqueza en esta zona. En otros lugares donde he estado, incluso en la diócesis tan querida de Tampico, pues claro que también hay, sobre todo en la zona rural, hay unas expresiones muy bonitas de devoción a la Virgen, peregrinaciones, pues prácticamente en todas las parroquias. Yo creo que es algo que también compartimos, ese deseo de la gente de salir a la calle, de cantar, de recordar que están caminando en la vida bajo la mirada de Nuestra Señora y que eso se convierte también pues en un recordatorio para muchas personas que tal vez no son muy practicantes de su religión, pero al ver una peregrinación pues piensan en Dios, se persignan, se acuerdan de la Virgen, se sienten acompañados en el camino de su vida. Claro. Quisiera aprovechar en esta primera oportunidad, y que no va a ser la última que quiero que esté con nosotros en mesa de diálogo,
esa gran coincidencia que existe, que platicando con usted en días pasados surgió, bueno, en la diócesis de Tampico, pues estuvo muchos años el padre Gustavo, pues él es de aquí de Valles, hijo de doña Chuy Santana, una familia pues muy conocida, y que él, el padre Gustavo, bueno, pues esa gran coincidencia que fue importante en su decisión de ser sacerdote y que ahora esté con nosotros de obispo, la verdad me dio mucho gusto saberlo porque, bueno, pues son coincidencias que nos marcan, ¿verdad? Así es. Yo cuando estaba estudiando la secundaria y comencé a ir de monaguillo a catedral en Tampico, pues lo conocí a él, a Monseñor Barrios, y sí, yo tengo hermosos recuerdos de su persona, del ejercicio de su ministerio. Para mí fue muy motivador su estilo, su predicación, su cercanía con las personas. Había otros sacerdotes también allí en catedral que para mí fueron inspiración, ¿verdad? Pero él de una manera especial, pues fue mi director espiritual varios años, incluso entrando ya al seminario. Yo recuerdo que pues mencionaba él Ciudad Valle, yo nunca había venido en esa época a Ciudad Valles, mencionaba al padre Javier, incluso pues la señora Doña Chuy, pues también hacían memoria de su tiempo que habían vivido aquí. Y pues sí, ciertamente yo conocía pues de oídas, de escucharlo a él sobre esta diócesis, sobre este lugar. Y pues sí, durante mi vida de seminarista y también ya sacerdotal, pues sí fue una persona muy significativa para mí. Y pues también doña Chuy, recuerdo que nos visitaba mucho también al seminario. Todos mis compañeros de seminario la recordamos también con cariño. Y pues yo creo que fue como una anticipación de que algún día, pues por providencia de Dios, pudiera Sí, yo estar sí. después aquí sirviendo como obispo. Claro, pues es una muy bonita coincidencia. Y quisiera el otro tema que quiero que platiquemos, pues es que ya en estos siguientes días, bueno, pues viene la Navidad. Yo creo que es un tiempo muy especial y una oportunidad que nos debemos de dar cada año. Y quiero comentar un pasaje el libro La importancia de vivir del filósofo chino Lin Yutang, en donde él decía que la máxima aspiración de una sociedad debe ser formar a los mejores padres y madres y a los mejores esposos y esposas, y que logrando esto, pues todo lo demás se daba, ¿verdad? Entonces, yo creo que la Navidad es una ocasión muy importante y muy que tenemos como seres humanos cada año que nos debemos de dar, pues para pasarnos en limpio, como también se dice, y revisar cómo vamos en eso de nosotros ser mejores padres y madres, mejores esposos y esposas, y que también estemos formando nosotros en nuestros hijos, pues a mejores esposos y esposas. Sí, yo creo que todos reconocemos la centralidad y la importancia de la familia en esas relaciones paterno-filiales, esponsales, como la fuente y origen del amor, de la esperanza, y yo creo que por esa razón también, pues Dios quiso que su hijo, eh, pues estuviera precisamente, pues prácticamente 30 años de su vida en el seno de una familia. Dios escogió a José y a María, esposos, para vivir allí, para nacer, para ser educado, para ser también introducido a la fe. Ya después, cuando él toma conciencia de su ser el Hijo de Dios, pues ya había aprendido muchas cosas de sus padres y pues nos da ese ejemplo también de cómo una futura buena persona, un buen ciudadano y hoy un buen cristiano, pues se forja precisamente en el amor, en la comprensión de los papás, de las mamás, de los hermanos, que tal vez hoy vemos que no todas nuestras familias son perfectas, no hay Claro. familias perfectas, pero incluso con esas deficiencias o con esas vulnerabilidades, pues siempre serán pues, de nuestras raíces, nuestro origen, donde se transmite la fe, donde se transmiten los valores, desde donde se sostiene la vida incluso de una persona adulta, de su familia de origen. Entonces yo creo que recordar y celebrar eso los días de Navidad también es muy importante. Celebrar que tenemos una familia, vivir agradecidos con ellos siempre,
procurarlos a los mayores, a las personas mayores, sobre todo a nuestros padres, a nuestros abuelos, a la tía o al tío que han estado ahí siempre cerca. Y pues eso, ojalá que sean una de las realidades que disfrutemos en estos días y promovamos la unidad y la armonía entre todos. Y es que esto de la familia y de ser mejores personas y esposos y esposas, pues es un trabajo que nunca se acaba. Es una carrera de largo aliento, ¿verdad? No es una carrera de velocidad. Y bueno, leyendo toda su preparación, parte de su preparación y de sus temas en donde usted ha trabajado es también en la terapia de familia, según leí, así como la bioética y todo eso. Pues creo que usted es un convencido de que muchas cosas se pueden hacer que caminen bien, pues en el trabajo del día a día y que bueno, como en la Navidad pues es unas fechas especiales, pero bueno, pues es un trabajo que nunca se debe terminar de trabajar en la familia. Sí, yo recuerdo al estar en mi primera parroquia, ahí en la colonia Morelos, en Tampico, eh, en la atención a las Uh -huh, personas que venían con alguna situación que querían platicar, querían ser escuchados, veía yo, pues, primero la importancia de estar ahí para ellos, uh ¿no? -huh. Y de tener esa oportunidad de que las personas al expresarse libremente, sin prejuicios, pues puedan comprenderse a ellos mismos y empezar a buscar soluciones a sus problemas, no que vienen de fuera, sino de sus propios recursos. Entonces, ir acompañando a las personas también por supuesto, con la luz de la palabra de Dios y con la fuerza de la gracia a superar las adversidades. Yo veía la frecuencia tan alta que tiene problemas que tienen que ver con la familia, que tienen que ver entre esposo y esposa, incluso cuando jóvenes o adolescentes llegaban a acercarse a platicar, esa necesidad de sincronizar esfuerzos por querer Uh ser -huh. mejores era importantísimo. Entonces, al tener la oportunidad de estudiar la maestría en terapia familiar, pues lo reforcé todavía más. Todos nuestros maestros pues incluían pues esa importancia de considerar en las problemáticas que a veces se pueden manifestar, a veces de mala Uh -huh. conducta en la escuela, o cuestiones de alcohol, o cuestiones de infidelidad, lo que fuera. Era importante conocer la familia de origen, que la persona tomara conciencia de cómo había sido su crianza, su estilo de crianza, y a lo mejor cómo lo estaban replicando, y cómo a veces en restablecer una buena comunicación entre ellos, el de sanar algunas heridas juntos, pues era muy importante acompañarlos, incluso a veces toda la familia completa, en una sesión, cada uno con su perspectiva, facilitar el diálogo entre ellos, hacer preguntas adecuadas, no llevar respuestas ya en una Uh tarjetita, -huh. sino Sí. simplemente el propiciar adecuadamente el diálogo, la conversación, pues hacía que las personas fueran buscando soluciones a sus situaciones. Incluso hasta cuando se trataba de una relación de pareja en donde después surgía que había dificultades en la crianza de los hijos, pues era una garantía que si ellos estaban mejor, sus hijos iban a Sí, estar sí. mejor. Pues siempre esa responsabilidad de los adultos en la familia, en referencia a los niños, Uh por -huh. supuesto, pues de siempre tratar de seguir superándose, de seguir creciendo, sabiendo que eso va a repercutir inmediatamente para bien de sus hijos. Incluso también pues a la inversa, ¿verdad? Cuando se trata de una relación que no es funcional, que hay agresividad, pues obviamente va a repercutir negativamente en los hijos. Y ahorita escuchándolo, en una parte que dijo, yo creo que es importante y por eso la importancia de la Navidad, de que nos demos esa ocasión de revisarnos nosotros mismos para después en equipo, o sea, que ese equipo que es la familia camine bien, pues necesita que primero sus miembros pues estén trabajando en ellos mismos para después en equipo tener pues más fortaleza. Así es. Parafraseando un poco a la Madre Teresa, ella hablaba de que la paz comienza en uno mismo, en uno ponerse en paz con Dios, con la propia historia, con las propias circunstancias, permite que uno empiece a relacionarse mejor con las demás personas, construir con el diálogo, pues soluciona problemas, a dificultades,
en lugar de utilizar la violencia o los gritos. Y cómo es desde de la paz interior que se logra con Dios y con uno mismo, se puede ir proyectando ese deseo de estar mejor con los demás, incluso provocar y motivar a los otros a hacer su parte, Sí, para estar en disposición de dialogar y de ir resolviendo, por lo pronto reconociendo sí. realidades, afrontando cada quien con su propia responsabilidad lo que queremos ya en conjunto lograr. Y qué padre que es que primero los adultos de la familia, pero que también viendo ese ejemplo, los hijos no solamente pongan su granito de arena en que las cosas estén mejor, que se recupere la armonía o que se afronten dificultades, sino que van aprendiendo que así es como se resuelven las cosas, estando en paz con Dios, con uno mismo, y después buscando construir en las relaciones con los demás, pues o reconstruir las relaciones humanas con una mejor actitud y con un compromiso conjunto. Yo creo que en todo esto tiene que ver algo que es el perdón. Y yo creo que el perdón, pues eso lo debemos de tener presente todo el año, pero otra vez en la Navidad es cuando lo más importante podemos tener ese espacio en donde perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los que nos rodean para poder eh, irnos en ese camino de bienestar espiritual. Y quisiera que nos platicara tantito de esto del perdón. Sí, el perdón es liberación. Si es el perdón a uno mismo, pues uno se libera de la culpa. Si es perdón a los demás, pues se libera uno del rencor que lo tiene uno ahí atorado o estancado en las relaciones. Y muchas veces nos han hecho pensar, por ejemplo, que en el perdón a los demás, pues es un signo de debilidad, Ujú. o incluso que es algo que solo le damos al otro, en realidad no lo damos a nosotros mismos. Cuando somos capaces, no de olvidar, porque no se puede, Claro. pero como dice ahí la frasecita, ¿verdad? Pero recordar sin que duela tanto. Ujú. Cuando logramos perdonar, realmente nos liberamos o de la culpa, si es con nosotros mismos, nos liberamos del rencor y, y efectivamente podríamos, después de nosotros ver ese efecto en nuestro corazón, pues también compartir un poco de esa paz a que nos se ha acercado a pedirnos perdón. Y pienso sobre todo en el tema de la familia, ¿no? Cuando somos capaces ya después a lo mejor de que pasó el tiempo del enojo normal, natural, porque hay que darle tiempo a las Claro. personas para que se den cuenta, para que recapaciten y también uno mismo pues estar más sereno. Después de que se ha dado ese tiempo y damos ese primer paso, si yo fui el que ofendí, pues para acercarme a ofrecer disculpas, si a mí fue el que me ofendieron, pues irme mostrando abierto a que el otro se acerque, pero empezar a hacer esos puentes en lugar de empezar a construir un muro, ¿verdad? Para encontrarnos en algún momento, en una conversación, a veces cuando es la familia que vive en otro lugar, cuando nos coincidimos en un lugar, y dar ese primer paso después de haber reflexionado interiormente y ver que realmente nos conviene. Es algo que Dios nos pide definitivamente, pero nos pide porque nos conviene, porque nos Sí. devuelve la paz, porque hace posible que el otro también tenga paz. Entonces yo creo que en estos días el revisar a quién tendríamos que pedirle perdón, incluso qué daños deberíamos de reparar, porque eso es también a veces la mala fama que se le ha hecho al perdón, es de que es como borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada. No, a veces sí ha pasado Sí. y las consecuencias de lo que hicimos siguen, están en el ambiente, sigue una herida que no ha cerrado y a veces tenemos que comprometernos también a, primero, no volver a hacerlo Sí. y segundo, a veces hasta de reparar el daño. Y eso es lo que puede ayudar al otro también a ir sanando. Y uno mismo, pues también con los propios errores, pues estar dispuestos a salir de ese hoyo en el que caímos o pedir ayuda o reconstruir lo que se fracturó en nuestro interior, ¿verdad? Y ya después de ese perdón, pues ya vendrá lo que es propiamente la reconciliación, que es otra cosa, es un paso más. Y lo digo concretamente porque a lo mejor en estas fechas también recordaremos sin duda a personas que ya fallecieron, que ya no están aquí con nosotros. Y a veces digo, ¿y cómo le hago para perdonar a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a aquel vecino, a aquella persona que ya sé que murió? Para completar pues en mi corazón Ujú. ese perdón. O al contrario, ¿verdad? Las personas ahí están
y no muestra ningún Ujú. signo de arrepentimiento ni nada. Entonces, a veces la reconciliación no es tan posible. Ya nos libera mucho el Ujú. perdón, nos devuelve la paz. Y a veces sí se puede dar ese paso hacia la reconciliación, que es reconstruir esas relaciones con mucha paciencia y el doble de paciencia si nosotros tuvimos la culpa de darnos cuenta que tenemos que darle tiempo al otro. Y habrá la oportunidad tal vez de restablecer relaciones, tal vez con límites más claros ahora, tal vez con algunas reticencias al principio, y es posible, y ojalá que se pudiera lograr entre las parejas, entre las familiares, entre vecinos. Y cuando a veces la otra persona, decía hace un momento, no tiene la disposición o ni conviene que nos le volvamos a acercar, y hasta será un riesgo para nuestra vida o nuestra dignidad o lo que fuera, pues el perdón hacerlo interiormente. Tal vez la reconciliación no se va a dar porque se requiere también a la otra persona, pero nosotros sí podemos dar ese paso de perdonar, tanto al que ya no está y regalar nuestro perdón y ponerlo en Ujú. manos de Dios para que la paz llegue y Él pues allá con Dios pues le llegará pues nuestro deseo, y con quien pues no conviene pues dejarlo en el perdón aunque la reconciliación no se pueda concretar. Y alguna vez alguien me decía, ¿verdad? El perdón, pero tiene que haber también, no sé si como arrepentimiento, o sea, decir, bueno, voy a pedir perdón, voy a buscar que me otorguen el perdón, pero debo demostrar arrepentimiento con la convicción de no volver a hacerlo. Así es. Yo creo que un perdón real eh, previamente tiene un arrepentimiento sincero, sino pues como para conseguir o Que para nomás que... es de dientes para Sí, afuera, como sí. decimos. Y es lo que a veces muchas personas detectan de alguien porque no le ven ningún intento de reparar el daño ni de no volver a hacerlo. Y Sí, a lo mejor es lo que también algunos ya están pues ariscos o ariscas, ¿verdad? De que ya parece que ya conocen a la otra persona. Y yo creo que por eso también el que no ha hecho ese proceso primero de vivir el arrepentimiento sincero, de hacer el propósito de enmienda, y empezar a dar gestos y signos de que realmente no volverá a hacerlo. Yo creo que eso es importante, incluso para ayudar al que ya a lo mejor se ha endurecido un poco y desconfía mucho, pues el tener esa sinceridad al pedir perdón. y un poquito, perdón, ahora sí que como cultura católica, no sé si eso es el acto de constricción. Muy interesante. Hay 5 pasos para una buena confesión. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. O sea, también cuando a veces se hace como hasta con sarcasmo eso de que voy, confieso, voy a una cajita de madera, Ujú. digo lo que debo y salgo como si nada. Pues habrá quien lo hará de esa manera tan superficial, pero quien realmente se confiesa, se reconcilia, es quien primero tomó conciencia de su responsabilidad, que a veces es el 100%, a veces es el 70, el 60 de aquel conflicto, Sí, pero asume lo suyo. Si se trata de descuidar la relación con Dios o haberse hecho daño a uno mismo, pues es examinar la conciencia que no engaña, la conciencia ni la podemos engañar. Después el dolor de los pecados, aquí se refiere a realmente, por ejemplo, si se trata con otra persona, hacer un ejercicio de empatía y darme cuenta de lo que pudo haber sentido, pensado aquella persona con mi acción, con mi maltrato, con lo que yo hice, ¿no? Para un poquito lograr esa empatía y eso sería como el equivalente al ajá, dolor de los pecados, para poder realmente sentir con el otro esa ofensa y que eso me mueva al propósito de enmienda, al que ok, yo busque hacer algo para reparar el daño si yo lo cometí. A veces la otra persona lo único que espera es que yo vaya y le diga, ujú, y eso es mucho para esa persona. O a lo mejor es devolver lo que me robé. ujú. A veces es, si ya hice mala fama de alguien, pues hacerme responsable de eso que hice mal y reivindicar a la otra persona lo que me toque hacer. ¿Sí? Y todo eso es antes de ir con el padre. Este, entonces, si hacemos ese trabajo previo, ya para empezar vamos encontrando paz, vemos que no es inútil, no es de dientes para afuera. Entonces ya vamos simplemente con el sacerdote como quien en nombre de Cristo, pues ahora sí que nos da ese perdón de parte de Dios, y también ese ejercicio previo que hicimos, sobre todo de ir y reconciliarnos con los demás,
pues se impulsa también con la gracia de Dios. ¿Ese es el acto de constricción? O sea, ya no me El quedó acto claro. el acto de contrición es una oración que decimos después de que nos confesamos, donde reconocemos que nos arrepentimos no por miedo al infierno, no por miedo al castigo, sino por amor a Dios y amor a los demás. El acto de contrición es una oración, una fórmula que concentra todo lo que hicimos previamente. El arrepentimiento, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda. Si lo repasamos, y ahí pues a lo mejor es de tarea ver ahí en el libro de catecismo, buscarlo, y fíjense en lo que dice, y es repasar esto anterior. Entonces ya es como un recomenzar, no nada más de que me sacudo y a seguirle, ¿no? Sino me fijo muy bien que me manché y si al caerme me llevé otro de corbata, pues Sí. me arrepiento. Y luego ya cumplo la penitencia, el propósito que me hice de no volver a hacerlo, de no volver a tomar la droga o no volver a apostar de esa manera, no volver a hablar de esta forma o de otra, no retirarme de tal actividad. O sea, incluso eso, la penitencia que a veces pareciera que solo ir a rezar dos Padres Nuestros, el sacerdote regularmente nos dice algo que hagamos o dejemos de hacer, que nos ponga otra vez en el carril, que nos ponga otra vez en el camino hacia la santidad. Y por eso muchas veces incluso va a ser reparar el daño, la penitencia. La penitencia es como ese medicamento o ese tratamiento que se nos da después de que se nos diagnosticó la enfermedad, después de que ya se nos dijo qué es lo que tenemos que hacer para mejorar y ahora cumplir aquello que ese buen propósito que nos hicimos. Entonces una buena confesión tiene que ver con ese trabajo primero de uno. Claro. Y ya el ir a confesarse ya es el terminar el proceso. Pero entonces el proceso importante está adentro de uno. Así es, así es. En donde sabemos a nosotros, donde vimos a los demás y ahora sí el momento con Dios. O siempre desde el principio frente a Dios, para ser sinceros y no hacerle al cuento y no y tratar de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Y a lo que nos debe de llevar es a la reconciliación. Por eso el nombre que más hoy se le da a ir a confesarse es el sacramento de la reconciliación, no solo de la confesión. O sea, voy, confieso y ya. No, es parte de lo que tengo que hacer, de ese dar o recibir perdón y reconciliarme con los demás. Okay. Pues bien, ya estamos en la última parte, señor obispo. Sabemos que este es un día muy complicado y por eso más nuestro agradecimiento que nos haya otorgado este espacio. Y pues quisiera que nos diera un último mensaje por este Día de la Virgen de Guadalupe y un mensaje de Navidad. Muy bien, yo creo que tanto la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe como la Navidad son celebraciones que nos impulsan a dos cosas. Primero, a la paz y segundo, a la esperanza. Tanto la Virgen María, cuando se apareció aquí en estas tierras en 1531, venía a invitar a la unidad, a la reconciliación entre los pueblos que se encontraron aquí y que estaban tan difícilmente ensamblándose y fusionándose. Y trae a Jesús, la Virgen de Guadalupe, y un mensaje de consuelo para esa unidad y reconciliación, como Jesús que venía pues a restaurar todas las cosas, a reconciliar a la humanidad, a redimirnos del pecado. Ambas cosas nos hablan de poder buscar y encontrar la paz. Entonces yo creo que es algo muy importante. Y hago un paréntesis, los obispos de México hace 2 días pues invitamos en general a una tregua por la paz, a propósito precisamente de la fiesta de Guadalupe y del nacimiento de Jesús, como por la razón que acabo de decir ahorita. Una tregua para hacer paz con nosotros mismos, en nuestra familia y también en la sociedad. Una llamada a la conversión a quienes buscan la violencia o están provocando que se pierda la paz. Y una invitación a todos a ser artesanos de paz donde quiera que estemos. Ese es por un lado la fe y para otro la esperanza. A lo mejor ya por empezar un nuevo año, que por cierto va a ser un año jubilar, el año 2025, en donde la iglesia nos va a invitar durante todo el año, pues a ser peregrinos de esperanza, es el lema. Ahí seguir caminando con la vida con esperanza. Nuestra esperanza no es pues un optimismo superficial y de que todo va a salir bien por magia o por nada, sino porque tenemos nuestra esperanza anclada en Jesús, en su obra salvadora, en la gracia que nos sostiene, y entonces motivados por Él, inspirados por Él y de la comunidad, juntos
vamos ahora sí que comenzando un nuevo año con la esperanza de que podemos hacer mucho más de lo que hemos hecho ahora. Podemos cuidar mejor el planeta, podemos restaurar las relaciones humanas, reconstruir el tejido social, podemos tener mayor solidaridad con el que más necesita, podemos ser más felices, podemos estar mejor, y esa esperanza es la que también se reaviva con el nacimiento de Jesús, con la presencia de María, y que también pues ojalá que lo tengamos muy presente en el año que está por comenzar. Tuvimos en el Papa Juan Pablo II, siempre se dijo que fue un Papa convergente, y yo diría que este llamado que hicieron los obispos, que me llamó mucho la atención, porque bueno, finalmente se refirieron a todo el pueblo de México. Yo creo que podemos decir, o podemos tomarlo o empujar este llamado como un llamado convergente, una reflexión convergente que nos hicieron los obispos de la Iglesia Católica, y tener esa idea convergente para poder tener un año 2025 que logremos cosas que hemos perdido en estos años pasados. Así es, todos estamos conectados entre las personas, en la naturaleza, los animales, la creación, y entonces nos conviene, pues ahora sí que trabajar en armonía. Somos llamados por Dios a la unidad, a la comunión. Hoy usamos mucho la palabra en la iglesia, la sinodalidad, a juntos tratar de reconstruir y de construir lo que está haciendo falta. Y yo creo que converge con el mensaje de unidad, de paz, de familia, de comunidad, que es tanto la fiesta de Navidad, del nacimiento de Jesús, como la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Pues bien, amigos, señor obispo, muchas gracias por su presencia en Mesa de Diálogo. Pues bien, amigos, a mí no me resta más que despedirme, su amigo José Luis Purata Niño de Rivera. Yo les recuerdo que cada día tiene su propio afán. Si queremos el progreso en la Huasteca Potosina y una paz verdadera, hagamos con este afán un compromiso diario. Gracias y hasta la próxima.